Dice Primera de Corintios 9, 24, la versión Reina Valera, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y el versículo siguiente dice: todo atleta se abstiene de todo, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Sí? En la versión, traducción, lenguaje actual, el apóstol Pablo expresaba de esta manera en el lenguaje actual, dice: ustedes saben, versículo 24, que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio, decía el apóstol Pablo. Y el versículo siguiente, la misma versión, dice: los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Amén. Padre Santo, Señor, Dios de gracia, de amor, de misericordia, Dios de poder, Dios de sanidad, Dios milagroso, Señor. En esta noche te pedimos, Señor, tu guía para desarrollar, Señor, esta reflexión, Señor, que tú seas nuestro guía, que todo lo que podamos, Señor, compartir sea de bendición para tu iglesia, de edificación, Señor. Padre Santo, bendice, Señor, a cada uno en el nombre glorioso, maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana allí. Damos gracias al Señor por poder congregarnos, ¿verdad? Por poder estar en este lugar. Saludamos a los que nos acompañan también a través de las redes sociales, ¿sí? Los bendecimos. Saludamos también a nuestros hermanos, los pastores también allá en Líbaros, que estaban hoy festejando el Día del Niño en aquel pueblo, ¿sí? Así que llevando una jornada adelante con los niños, porque a través de los niños también se llega con el mensaje de salvación y con los niños se entra a los hogares. Amén. Así que bendecimos el pueblo de Líbaros, ¿sí? Bendecimos esa labor. Y hoy también, ¿verdad? Aquí en la escuela bíblica a la mañana los niños estuvieron compartiendo acerca de las misiones, ¿verdad? Así que damos gracias por eso, damos gracias por los futuros misioneros. Ya son misioneros acá el 9 de abril, ¿sí? Pero son una potencia en acción para el Señor, ¿sí? Porque el Señor va a hacer maravillas también en sus vidas, amén, como en los padres, amén, ahí no, amén, en los niños sí, vamos para adelante, pero en los padres también, en las familias también, amén. De hecho, las familias son las que tienen que volcar en los niños, ¿sí? Toda esa enseñanza del Señor, amén. Así que damos gracias al Señor por cada actividad, por el equipo también de Escuela Bíblica, también allí trabajando en esa área con los chicos. Amén. Y decía 1 Corintios que, ¿no?, que la vida, ¿no?, cristiana es como una carrera, ¿verdad? La vida cristiana, ¿no?, debemos correrla, ¿no?, de esa manera, dice el apóstol Pablo. Es como una carrera, así que vivamos bien, decía el apóstol Pablo, expresaba y leíamos en esta traducción lenguaje actual. Y luego dice: los que se preparan para competir en un deporte, dice, dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. El que se va a preparar, ¿no?, para una carrera
comienza a disciplinarse, comienza a cuidarse, ¿verdad? Porque si yo, Ariel, voy a correr una carrera en velocidad, se me va a complicar, ¿verdad? Si no me preparo, ¿sí? Pero si me disciplino, ¿sí? ¿Verdad? A hacer lo que hace un atleta, tengo grandes posibilidades de competir y de ganar, ¿o no? O si me como una docena de facturas todos los días a la mañana, bien temprano, con un matecito, y capaz que se complica, ¿no? Prepararse para correr, ¿o no? ¿Hay atletas acá? No hay atletas. No, pero somos atletas de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Pero no se coman las docenas de facturas. ¿Sí? Cómase 12 salmos, 12 proverbios, ¿sí? Para el Señor, ¿sí? Así nos preparamos para correr livianitos la carrera. De eso hablaba Pablo, ¿no? Todo aquello que perjudica no nos deja avanzar, no nos deja correr, dice Pablo. Todo aquello que nos detiene, que nos aprisiona, no nos deja correr la carrera. Amén. Y tenemos que correr como que vamos a ganar el premio. ¿Sí? Yo cuando compito, quiero ganar, ¿verdad? Obviamente, con las reglas, ¿no?, que corresponden, pero el cristiano debe querer ganar la corona. Amén. Y cuando llegamos al Señor, ya somos inscriptos en la carrera, ¿sí? Ya el Señor anota en el libro de la vida nuestro nombre y ya estamos anotados para la carrera. Ahora hay que prepararse y correr, ¿sí? Prepararse y correr, ¿sí? Dios nos enseña cómo correr en su palabra, ¿sí? Y Dios también nos muestra qué nos detiene para correr, ¿sí? ¿Se acuerdan que el sábado pasado estuvimos hablando en una parte y el título del sábado pasado y en este sábado es tiempo de avanzar, ¿sí? Esta es la segunda parte. Vamos a compartir en esta noche y te voy a pedir que te animes a mirar ahí a 2 o 3, si quieres levantarte, si el Señor te está indicando algo, levantarte y decirle, siempre es a la manera de Dios. ¿Eh? Siempre es a la manera de Dios. Cuando nos encontramos con Dios, ¿verdad? Y antes, ¿verdad?, de encontrarnos con Dios éramos ignorantes que era la manera de Dios. Pero cuando llegamos, cuando nos encontramos con el Señor se deja encontrar, ¿no? O viene a nuestro encuentro, nos abraza, le conocemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿no? Nuestra vida comienza a cambiar. Amén. Entonces ahí comenzamos a ver que nuestras intenciones, nuestra manera de correr, nuestra manera de vivir, no funcionaba, ¿verdad? Nuestra manera nuestras buenas intenciones no era para competir, ¿sí? Pero cuando vamos a su palabra y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver que siempre fue, es y será a la manera de Dios. ¿Amén? ¿Te animás a decirle otra vez? Siempre fue, es y será a la manera de Dios. ¿Amén? Nuestra vida encontrándonos con el Señor cambia. Vimos, ¿se acuerdan del sábado pasado? Vimos un antes y un después de la vida de Gedeón cuando se encontró con el Señor. ¿Sí? Un Gedeón primero allí, con una vida, con un pensamiento, ¿no? Trabajando el trigo, moliendo el trigo a escondidas, porque estaban los madianitas, ¿se acuerdan? Refresquemos un poquito. ¿Qué hacían los madianitas? Venían a saquear a Israel, ¿sí? Y eso pasaba con Israel, que se habían hecho cuevas para esconderse de los madianitas, ¿verdad? Y el Señor encontró allí a Gedeón porque el pueblo se arrepintió, el pueblo le pidió al Señor, ¿verdad?, que lo salvara, que lo sacara de esa situación. Y el Señor se presentó, el ángel de Jehová, a Gedeón. Amén. Y así vemos cómo Gedeón, después del encuentro con el Señor, ¿no?, cambió. ¿Para qué? Para avanzar, ¿sí?
para avanzar. Dios nos muestra siempre que es a su manera, ¿no? Pero es a la manera, es según sus lineamientos, según la voz de mando de Dios. Amén. Luego del encuentro con Dios, ¿qué pasó con Gedeón? ¿Qué le dijo el ángel de Jehová? ¿No? Que vaya a destruir a los Baales, a esas imágenes de piedra, ¿verdad? Que tenían su padre, que tenía el pueblo, y Gedeón debía destruir eso, ídolos visibles, ¿verdad? Ídolos evidentes, ¿no? Pero solo es el principio eso del trato de Dios con nuestra vida. Cuando llegamos al Señor, ¿no? Automáticamente queremos dejar cosas, dejamos cosas porque decimos esto no le agrada a Dios y dejamos cosas, dejamos los ídolos, volcamos, ponemos pata para arriba a los ídolos, ¿verdad? Y las cosas visibles, ¿verdad? Las podemos volcar, las podemos dejar, ¿verdad? Y así estaba Gedeón. Cuando uno llega al Señor, escribí acá, comienza por derribar, por dejar cosas. Ahora Dios quería que Gedeón pueda avanzar, que pueda, después de derribar todo eso, después de volcar, de destruir con esos toros, con esas 10 personas, ahora él dirigía a personas para que puedan derribar esos ídolos. Y el Señor dice que era su manera, siempre debe ser a la manera de Dios. Dios quería dirigirlo ahora en un propósito que tenía con Gedeón. ¿Sí? Él ya se había encontrado con Dios, ya había destruido lo que Dios le había pedido que destruya. Ahora había que avanzar en el propósito que Dios tenía con su vida, ¿no? ¿Se acuerdan que Gedeón en un momento quiso probar al Señor? Lo probó, el Señor le respondió, ¿verdad? Y ahora luego el Señor le dice, ahora yo te voy a mostrar cómo vamos a hacer, cómo vamos a avanzar, cuál es el propósito que tengo con vos, que tengo con el pueblo de Israel, y vamos a vencer, ¿sí? a los madianitas con 300 personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esos 300 que primero eran 32,000, ¿se acuerdan? Que se quedaron en el camino los que tuvieron miedo y luego se quedaron en el camino los que no lo hicieron a la manera de Dios, los que no tomaron agua a la manera de Dios, ¿verdad? Y quedaron 300, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 vamos a avanzar y vamos a vencer a 135,000 del enemigo. Y no fue con espada, ¿verdad? No fue con lanzas, no fue con armas de guerra, sino fue, como dijimos al principio, a la manera de Dios. ¿Te animás a decirle otra vez al que está a tu lado, al que está atrás, adelante? Siempre es a la manera de Dios. Amén. Ahora estamos en Jueces capítulo 7, versículo 25. Perdón, versículo 15. Jueces capítulo 7, versículo 15. Acá el Señor lo está enviando a Gedeón, ¿sí? Ahora le dijo, vamos a ir a vencer, a pelear. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Claro, el Señor lo había enviado ahora a Gedeón, vas a ir, vas a destruir a Madián, pero como el Señor nos conoce, como el Señor conocía a Gedeón, dijo, para que tomes valor, vas a ir con Fura, tu criado, y vas a espiar, vas a investigar, vas a ir a ver cómo está el enemigo, te voy a mostrar cómo está el enemigo, ¿sí? Y Gedeón
fue con Fura su criado y dice que los madianitas estaban atemorizados por Gedeón, ¿no? Él no lo conocía nadie, era una persona que no conocía, no era conocida por nadie hasta que se encontró con el Señor, hasta que Dios cambió su vida, hasta que él derribó los Baales, ¿sí? Allí se viralizó en todas las redes, allí salió en todos los noticieros que había un hombre de Israel que se había levantado y se había encontrado con Dios y había obedecido a Dios, ¿sí? Y allí dice que esa noticia se expandió por todos lados y llegó hasta el enemigo, llegó hasta los madianitas. Y los madianitas, se acercó Gedeón con Fura, su criado, y escucharon que los madianitas estaban temblando de miedo, porque decían, Jehová está con Gedeón. Ellos nos van a destruir. Entonces Dios lo dirigió a su manera, a la manera de Dios, con 300 hombres. ¿Y cómo fue, no, esta batalla? ¿Cómo fue que libraron esta batalla, ¿no? Dice que fueron 300 organizados según Dios, ¿no? Porque siempre es a la manera de Dios, ¿sí? A nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta el orden, ¿no? En la vida personal, ¿o no? ¿A quién les cuesta ser ordenado en la vida? ¿Ah? Pocos, hay muchos ordenados. Bueno, gloria a Dios. A mí me cuesta. Pero aquí el Señor muestra que era a la manera de Dios, y con esos 300, ¿no? Jueces 7:16 dice que repartió Gedeón los 300 en 3 escuadrones, a todos les dio, ¿sí? Les dio espadas, les dio lanzas, les dio arcos y flechas, no. A todos les dio trompetas en sus manos. ¿Cómo? Pero van a pelear, van a la guerra. Son 300 y van a pelear contra 135,000, que cuando los miraban parecían langostas, dice. Pero el Señor, ¿no? Tiene su manera y siempre es a la manera de Dios. Y dice que Gedeón, por medio del Señor, ¿no? Les dio trompetas a estos hombres, trompetas en sus manos. ¿Y qué más les dio? ¿No? Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿No? Les dio trompetas, ¿verdad? Y les dio vasijas, y dentro de las vasijas antorchas encendidas, ¿sí? Con eso iban a ir a la guerra, con eso iban a ir a pelear. No había espada, no había lanza, ellos iban a la manera de Dios. Encima eran 300, ¿sí? La lógica humana, ¿verdad? No hay manera de avanzar ni de que se presenten, ¿no? Ni que quieran siquiera plantarse en la guerra. Jueces del 17, del 17 al 22, habla de esta victoria, ¿no? De cómo fue a la manera de Dios, que dice que los escuadrones de 100 en 100 rodearon, ¿verdad? En la llanura, rodearon, y en el valle estaban los madianitas, y que a la voz de mando de Gedeón comenzaron a tocar la trompeta, a romper los cántaros y a levantar las antorchas. Y estaba todo oscuro porque se presentaron al amanecer, ¿verdad? Y allí el enemigo se confundió, el enemigo tuvo miedo de escuchar las trompetas, de escuchar, de ver, quedaron encandilados, ¿verdad? Y comenzaron a matarse uno contra otro, los mismos enemigos. Estaban durmiendo, pero comenzaron a matarse, fueron sorprendidos y comenzaron a matarse unos a otros. Versículo 22 dice, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno, ¿no? Del enemigo de los madianitas, uno contra su compañero,
en todo el campamento madianita y el ejército dice que huyó, ¿sí? Muchos de los madianitas allí fueron muertos, pero dice que el ejército madianita huyó hasta Betzita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, ¿no? Dice que se habían escapado otros. Parte del ejército madianita había huido, ¿no? En esto de matar a Madián, en este proceso, vamos a encontrar, ¿no? Tiempos que estamos solos, que nos encontramos con el Señor, que el Señor llega a nuestra vida, que nos arrepentimos, que cambiamos, que dejamos cosas, que destruimos ídolos visibles como estos Baales, y hay otros tiempos, otra parte del proceso que vamos a pedir ayuda y nos van a ayudar. Y hay otra parte del proceso que vamos a pedir ayuda y no nos van a ayudar. ¿Sí? Y vamos a encontrar gente que nos va a ayudar, que nos va a tender la mano, y gente que nos va a dar la espalda en esto de perseguir para matar a los madianitas, para matar a eso que nos detiene de la carrera, para matar a eso que nos tiene aprisionados, que no nos deja avanzar. El Señor nos ha hecho libres, pero en la práctica de la vida cristiana muchas veces vivimos como atados, vivimos como que no fuéramos libres, ¿verdad? Vivimos aprisionados, vivimos como que alguien nos detiene, ¿verdad? Y hablamos el sábado pasado acerca de lo que representaba, lo que podía representar Madián en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso Pablo dice que debemos vivir bien, cómo vivir bien a la manera de Dios. Amén. Aquí Gedeón, versículo 24 del mismo capítulo, Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, le estaba pidiendo ayuda porque se estaban escapando los madianitas. Y Gedeón envió, dice, mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, todos los hombres de Efraín, dice que tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y el versículo 25 dice: y tomaron, ¿a quién? A dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb los mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¿Sí? Ahora pidió ayuda Gedeón, ¿sí? Porque se escapaban, y la ayuda lo ayudó a encontrar, a detectar dos pesos pesados de los madianitas, ¿no? Eso que nos detiene, que nos tiene bien aprisionados, eran dos príncipes, ¿verdad? Eran dos príncipes, y los de Efraín los ayudaron a poder capturar y matar a estos, ¿sí? Luego dice que los de Efraín se molestaron un poco con Gedeón, ¿sí? Porque dijeron: ¿cómo no nos llamaste antes? ¿Cómo no nos llamaste antes cuando ibas a ir a la guerra? ¿No? Y por eso hablábamos de los procesos, ¿no? Gedeón sabía que él primero tenía que encontrarse con Dios, que él primero tenía que derribar a unos Baales y luego tenía que avanzar, ¿no? Porque según el lineamiento de Dios tenía que ser a la manera de Dios, tenía que ir con esos 300, ¿sí? Ahora, la ayuda, ¿verdad? Vino y pudieron capturar a dos príncipes madianitas, ¿no? Esas cosas que a veces no nos damos cuenta, que nos detienen, que traemos del mundo, cosas que nos quedan, malas costumbres, mala manera de vivir. ¿Se acuerdan? Hablamos, ¿qué era Madián? ¿Qué representaba Madián?
en nuestra vida muchas veces, ¿no? Madián era, yo decía, es copiarte en el examen, sabiendo que como hijo de Dios, ¿no? O cualquiera no debe copiarse, ¿no? Madián es, no sé, engancharte el cable, ¿no? No sé si se usa, pero antes se enganchaban del cable, ¿no? Ahora ya todo por Wi-Fi, por fibra óptica, ¿verdad? Madián representa todo eso que te detiene, que puedo decir, ¿cómo no puedo avanzar? El dinero se me va como agua entre las manos, no llego a fin de mes, todo desaparece. ¿Y por qué? Pero acá habían ayudado los efraimitas a poder detectar a 2 pesos pesados de Madián, a 2 príncipes, y los habían matado, ¿verdad? Jueces capítulo 8, versículo 3, en el proceso de avanzar, hay momentos que los tenés que transitar solo, que tenés que tomar decisiones personales y momentos que Dios te va a poner ayuda. Hasta inclusive los efraimitas que ayudaron a Gedeón, ¿no? Luego dijeron, pero nos hubieses avisado antes, ¿verdad? Pero Gedeón sabía que el proceso él tenía que pasarlo primero y que luego pidió ayuda. Versículo 4 del capítulo 8, vino Gedeón al Jordán y pasó él, dice, y los 300, ¿no? Siguieron persiguiendo porque había más madianitas, había más que cosas que los detenían, había propósito de Dios en las vidas, ¿verdad? Y había cosas que seguir obedeciendo al Señor. En el proceso de nuestra vida, ¿verdad? Vamos detectando cosas que nos van deteniendo y cosas que debemos matar, no dejar, sino matar para poder avanzar, ¿no? Porque hoy hablábamos un poco con los hermanos de la alabanza, ¿no? Que a veces dejamos cosas, ¿no? Decimos, no, lo dejo acá, lo dejo acá tapado, ¿verdad? Y al tiempo, ¿no? Si lo dejamos, nos da ganas de volver. Al tiempo, cuando la vida cristiana, ¿no? La vida evangélica, la vida religiosa no nos deja o creemos que no funciona, ¿no? Porque nos falta comunión, porque nos falta presencia de Dios, porque nos falta santidad, porque nos falta rendición, ¿verdad? Y decimos, bueno, voy a volver, a ver, ¿qué había dejado yo? ¿No? Y volvemos a los ídolos, ¿verdad? Pero acá Gedeón, ¿qué había hecho? Había destruido y ahora habían matado a esos príncipes. Amén. Dice el versículo 4, y vino Gedeón y seguía con los 300 hombres que traía consigo, dice el versículo 4, que estaban ¿cómo? Cansados, ¿verdad? En el proceso, ¿verdad? En el camino, en la vida cristiana, a veces nos toca estar cansados. A veces nos cansamos de caminar, nos cansamos, ¿verdad? A veces no podemos, por las cosas que nos detienen, no podemos avanzar. Pero dice que más todavía, ¿cómo estaban estos? Persiguiendo. Estaban cansados, pero aún seguían persiguiendo porque era la dirección de Dios, era el propósito de Dios. Hay momentos en el proceso que te vas a ver cansado, que te vas a ver cansada, pero la clave, ¿no? La clave del Hijo de Dios es continuar cansado, pero persiguiendo. Cansado, pero corriendo. Cansado, pero buscando la voluntad de Dios. Cansado, pero siguiendo lo que Dios está trazando en tu vida. Amén. Va a haber momentos en que vas a sentir que no podés más, ¿no? Va a haber momentos que querés tirar la toalla, ¿no? Porque te das cuenta que hay muchos madianitas. Te das cuenta que la vida pasada, ¿verdad? Que hay tantas cosas que parecía que dejaste, pero que vuelven y te detienen y no te dejan avanzar, no te dejan prosperar, no te dejan buscar a Dios, servir a Dios como Él le agrada. Amén.
Pero para avanzar en el propósito de Dios, vamos a tener que seguir persiguiendo y seguir matando a esos madianitas que vamos detectando en nuestra vida, ¿sí? La vida espiritual, ¿no? La vida en el Señor es una batalla, hermano, es una guerra espiritual, que cuando antes éramos ignorantes a Dios, cuando estamos perdidos, ¿verdad? En delitos y pecados, ignorábamos y hasta el diablo nos ignoraba, ¿verdad? Porque no éramos nada. Pero cuando nos encontramos con el Señor, el diablo busca desviarte, el diablo busca aprisionarte, ¿no? El diablo dice, bueno, ahora está inscrito para la carrera de la fe. Ya no puedo hacer nada, pero puedo detenerlo, puedo detenerla, puedo hacerlo frustrar, puedo hacerla frustrar, puedo hacer que no corra. Y eso busca el diablo, ¿sí? Como dice su palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Momentos en que vas a pedir ayuda y no la vas a encontrar, porque son momentos en los que tenés que afrontar solo, parte del proceso en que tenés que afrontar solo. Jueces capítulo 8 del 5 al 9 dice que nadie le dio ayuda, ¿no? Ahí seguía Gedeón con esos 300 persiguiendo, cansados pero persiguiendo, cansados pero buscando los madianitas, y comenzó Gedeón a pedir ayuda, a pedir a otros pueblos que le puedan dar de comer, que le puedan dar pan a sus hombres, y muchos le dieron la espalda, muchos le dijeron no. Todavía no, ¿acaso ya lo tenés cocinado el tema? ¿Ya venciste? ¿Ya tenés la cabeza de los reyes? No te voy a dar nada. Y seguían persiguiendo, ya habían matado a 2 príncipes madianitas, ahora había que avanzar. Jueces capítulo 8, versículo 10. Nos encontramos en el versículo 10, ¿sí? Ellos seguían persiguiendo, y seguían persiguiendo a los madianitas, y dice el versículo 10, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos, dice, su ejército como de 15,000 hombres. ¿Cuántos madianitas quedaban de esos 135,000? 15,000 hombres, ¿no? Dice, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, ¿sí? Pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. O sea, 120,000 más estos 15,000 me da 135,000. De acá es donde yo les digo que eran 135,000, ¿sí? 135,000 hombres, y ahora quedaron 15,000 madianitas aún. Y ustedes fíjense que estos 15,000 huían de 300. Estos 15,000 huían de estos 300, porque estos 300 buscaban, perseguían, avanzaban ahora a la manera de ¿quién? A la manera de Dios. Porque siempre es a la manera de Dios. De esa manera el Señor ya nos ha dado la victoria cuando nos encontramos con Él. Solo que muchas veces parece que caminamos, vivimos como si no nos hubiésemos enterado de eso. ¿Sí? ¿Te animás a decirle al que está a tu lado, cuando te encontraste con Dios, Dios ya te había dado la victoria? Debemos vivir, ¿sí? Escuchando al Señor, escuchando su guía. Amén. Y aquí estaban los madianitas y Seba y Salmuna. ¿Quién eran estos Seba y Salmuna? ¿Verdad? Dice el versículo 11 y el 12. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en las tiendas al oriente de Nova y de Jocbea, atacó al campamento porque el ejército, dice, ¿cómo estaban estos 15,000? No estaban en guardia. El enemigo eran 15,000 contra 300.
¿verdad? Y estaban atemorizados, tenían mucho miedo. Y de ese miedo tenían la guardia baja. Y dice el versículo siguiente, y huyendo, Seba y Salmuna, él los siguió y prendió. ¿Y quiénes eran Seba y Salmuna? 2 reyes de Madián. Si los otros eran pesos pesados, ¿no? Estos eran los reyes de Madián. Y siguió y prendió a 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. ¿Sí? Gedeón capturó, atrapó ahora a los más pesados de los madianitas, a los reyes que eran Seba y Salmuna, a los que enviaban a saquear, a los que ideaban cómo había que saquear, cómo había que quedarse con lo que era ajeno, ¿verdad? El enemigo había bajado la guardia. Gedeón se encontraba en un momento muy importante de su proceso, ¿no? Ahora, en un momento cúlmine de la persecución, ¿no? Había capturado, había detectado a estos reyes madianitas. Estos eran los gestores de la opresión en su vida y el pueblo, ¿sí? Estos eran los que oprimían. Por fin encontré a esto que me detiene. Estos eran los culpables. Esto es lo que me detiene. Esto es lo que no me deja avanzar. Esto es lo que me saquea. ¿No? Porque muchas veces es fácil sacarte una cadenita, ¿verdad? Dejar, esto lo dejo por Dios, ¿no? No sé, otros que tienen una manera de vestir, ¿no? Que traen y cuando llegan al Señor dicen, bueno, ahora ya no me he visto de otra manera, ¿no? Otros dejan la música, ¿no? Mundana que escuchaban, ¿no? Cosas visibles, ¿verdad? Otros dejan alguna adicción, ¿verdad? Dejan el cigarrillo, la bebida, ¿verdad? Pero son cosas, digamos, visibles. Pero el Señor sigue trabajando en nuestras vidas y nos quiere mostrar esos pecados, esas cosas, ¿no? que solo están en el interior nuestro, lo que realmente pesa, lo que realmente te detiene, lo que realmente no te deja avanzar, lo que realmente no te deja funcionar como hijo, como hija de Dios, lo que no te deja hacer luz, lo que no te deja servir al Señor como debes servirlo, ¿no? Allí estaba Gedeón en ese proceso. Ahora había encontrado, había capturado a estos 2 reyes. Luego dice el relato, dice la Biblia que Gedeón fue y habló con aquellos que le habían dado la espalda. Bueno, pasaron algunas cosas allí, ¿no? Pero Jueces capítulo 8, versículo 18. Dice, luego dijo a Seba y a Salmuna, después de regresar, ¿no? De ir a aquellos que le habían dado la espalda y de decirles, bueno, ¿se acuerdan? Acá están, los capturé, pero ustedes no me ayudaron. Acá están, los detecté y ustedes no me ayudaron. Y luego dijo a Seba y a Salmuna, versículo 18, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía un hijo del rey, ¿no? Gedeón se enteró allí que los madianitas habían matado a sus hermanos, que los reyes de los madianitas habían enviado a matar a sus hermanos, ¿sí? Allí Gedeón se encontró con algo que no estaba en los planes, ¿no? Y encontró el por qué estaba detenido, por qué no podía avanzar, por qué Israel estaba aprisionado.
¿Por qué huían? ¿Por qué se escondían? ¿Por qué eran saqueados? Y luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, eran como tú. Así eran ellos, cada uno parecía un hijo de rey. Y el versículo 19 dice, y él dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y aquí me imagino a Gedeón, ¿verdad? Enterándose de esto, es ese daño profundo, ¿no? Habían matado a sus hermanos, ¿sí? Enterándose de algo tan traumático, ¿verdad? Algo muy importante. Y ahora tenía a esos que habían mandado a matar a sus hermanos, los tenía al frente. A esos que los detenían, ha encontrado la causa de lo que detenía a Gedeón, al pueblo de Israel, ¿no? Pero ahora tenía a esos reyes al frente y ellos le decían, se parecían mucho a vos. Estaban siendo presos ellos, pero aún lo miraban a Gedeón y le decían, se parecían mucho a vos. Son como vos, los mandamos a matar. Y me imagino a Gedeón, ¿no? Viendo allí todo el daño que había recibido de Madián, que era muy grande, ¿no? Con un quizás shock emocional, ¿no? De solo decir, ¿no? que ellos habían, o de pensar que habían matado a sus hermanos. Y le salió así, ¿no? Y si en ese shock, en ese momento de enterarse, él les dijo, si les hubieran dejado vivir, yo les hubiese perdonado a ustedes también. Y el versículo 20 dice, y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Gedeón, ¿no? Gedeón el valiente, el que avanzaba ahora, obedecía a Dios, ¿no? Pero el joven dice que no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún un muchacho. Ahora Gedeón quería trasladar esa responsabilidad, ¿verdad?, en su hijo. Él quedó choqueado allí, quedó paralizado por la intimidación de estos dos reyes madianitas que estaban siendo presos, pero le decían, sí, los matamos y se parecían mucho. Y Gedeón, la reacción de Gedeón fue decirle a su hijo primogénito, hacete cargo vos, matalos vos. Pero en el proceso, ¿no? Decimos que hay momentos que tenés que estar solo, que tenés que tomar decisiones solo. Hay momentos que te van a ayudar, hay momentos que te van a dar la espalda. Pero terminar con eso que te detiene, matar definitivamente a eso que te detiene, te corresponde a vos. Le corresponde a cada uno de los que se ha encontrado con el Señor. El Señor ya ha dado la victoria, pero vivimos como si no la tuviéramos. Vivimos como si no fuéramos hijos de Dios muchas veces. Andamos aprisionados. Y acá Gedeón en esa situación, viendo otra vez a Madián, eso que lo aprisionaba, lo tenía de nuevo, lo tenía frente a frente. Eran los reyes, los pesos pesados de los que lo detenían. Y quiso que su hijo Jeter, su primogénito, fuera el que los matara. Gedeón, aún en shock. Gedeón, ¿no? Seguramente se le habrían vuelto recuerdos, situaciones, imágenes, capaz, de volver a vivir esas situaciones, y que quiso pasar a su primogénito esa responsabilidad de matar a los reyes madianitas. Así te cargo vos. Pero el joven dice que no sacó su espada, era aún un muchacho, no le correspondía a él. El que llevaba adelante ahora esos 300 era Gedeón.
¿no? El muchacho no estaba para tomar ese peso, esa responsabilidad. Dice el 21. Entonces dijeron los reyes, estos Seba y Salmuna, los reyes madianitas, dijeron, Seba y Salmuna, levántate tú. ¿No? Miren cómo, levántate tú y mátanos. Ahí estaban presos, habían sido capturados, pero aún ellos dijeron, levántate tú y mátanos, porque como es, dice el varón, tal es su valentía, ¿verdad? Si sos hombre, le estaban diciendo, si sos hombre, vení y matanos vos. Y estaban tratando de intimidar aún más a Gedeón. Y Gedeón dice que se levantó, ¿no? Se hizo cargo y mató a Seba y Salmuna. Mató a los reyes madianitas. Los mató, los terminó. Todo eso que lo detenía fue muerto. Y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Entonces, ¿verdad? Los reyes madianitas, al ver a Gedeón titubear, ¿no? Al ver a Gedeón querer pasar esa responsabilidad a su hijo, ¿sí? Tomaron valor y dijeron, parece que no se va a animar, parece que podemos zafar, pero ¿no? Madián vuelve, si no lo matás, vuelve, si lo dejás solamente a un lado, vuelve, ¿no? Entonces los hijos de Dios estamos llamados a correr la carrera como leíamos al principio, pero a la manera de Dios, pero con la vestimenta de un atleta de Dios, ejercitándonos, dice, cuidándonos, disciplinándonos a la manera de Dios para ganar esa carrera. Amén. Que nada nos detenga porque siempre debe ser a la manera de Dios. Madián vuelve y Madián no te quiere dejar en libertad. No, Madián te quiere recordar de que antes eras un esclavo. Madián te quiere hacer creer que aún seguís siendo esclavo, que no podés avanzar. Madián te quiere aprisionar, ¿no? Juega sus últimas fichas y quiere volver a quitarte el valor. Madián viene a distorsionar lo que Dios ha dicho de vos. Dios ha dicho que eres libre, que eres una nueva persona, que eres una nueva criatura en Él, que eres su hijo amado, que eres su hija amada. Él te ha anotado en el libro de la vida, pero muchas veces dejamos de escuchar a Dios, dejamos nuestra comunión con el Señor. Y todo eso vuelve, ¿verdad? El diablo vuelve, nos miente, viene con mentiras, con engaños y nos quiere detener. Acá lo representamos a través de Madián, pero hay que seguir, hermanos, hay que seguir avanzando. Es tiempo de avanzar. No nos podemos quedar con encontrarnos con el Señor y congregar, sino el Señor tiene un propósito para cada vida. El Señor tiene un propósito. Creo que mi hermana decía al principio, el Señor tiene un propósito. El propósito con Gedeón era de ir y matar a Madián, liberar de la opresión de Madián al pueblo de Israel a la manera de Dios, ¿verdad? Con esos 300 y a la forma en que Dios le indicaba. ¿Cuál es la forma? ¿No? Siempre es a la manera de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hablar con el Señor en esta noche. ¿Sí? Vamos a luego terminar cantando la canción que cantamos antes de comenzar esta reflexión. Dice que Gedeón se levantó, ¿sí? Y los mató. ¿Sí? ¿Qué es lo que te detiene para avanzar en el Señor? ¿Qué es lo que está saqueando tu vida? ¿Qué es lo que está, por dónde está filtrando
¿verdad? Lo que recibís del Señor para no poder avanzar, para no poder escucharle, para no poder obedecerle. ¿Dónde está quedando eso en tu vida? ¿Cuántos quieren encontrar o cumplir el propósito de Dios para su vida? Vamos a orar, ¿sí? Que el Señor esté obrando en cada vida. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, a vosotros que estabais muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida con Cristo y perdonó todos vuestros pecados. Dice, escribe el apóstol Pablo, dice el versículo 14, canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. ¿Sí? La quitó y la clavó en la cruz el Señor. Todo aquello que nos acusaba, ¿sí? Ya teníamos un destino antes del Señor, que era la muerte eterna, que era el infierno, ¿verdad? Pero dice que Dios canceló todo aquello en su obra maravillosa en la cruz del Calvario, dando su vida por vos y por mí. Él clavó, Él canceló todo eso que nos acusaba, todo eso que decía que nos íbamos al infierno. Y dice el versículo 15, y despojó a los principados y potestades y los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. El Señor nos hace libres, te ha hecho libre, me ha hecho libre para avanzar en Él, para caminar en Él, para aprender a conocerle, para amarle, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, para avisarles a otros que hay un único Dios, que un único Señor, para avisarles a otros, para decirles a otros que deben arrepentirse de sus pecados. Pero siempre, hermanos, la vida cristiana es a la manera de Dios, nunca a la manera nuestra, nunca a la manera del hombre. Siempre es a la manera de Dios. ¿Qué te está mostrando? ¿Qué te está trayendo el Señor a tu memoria ahora? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Has encontrado eso que te pesaba? ¿Has encontrado a los príncipes madianitas? Hay que matarlos. ¿Has encontrado a los reyes madianitas? Hay que matarlos. ¿Qué te detiene? Y no hablo de lo que vemos, sino de lo que hay en lo profundo de tu ser. Eso que nadie ve, solo el Señor y vos lo saben. ¿Qué hay? Aleluya. Habla con Dios, habla con el Señor en esta noche. Pedile perdón al Señor por muchas veces intentarlo a tu manera, por muchas veces no oír la voz de Dios. Pedile valor al Señor. Que su Espíritu Santo pueda estar llenando nuestras vidas. Que su Espíritu Santo pueda estar atrayéndonos hacia Él cada día, a rendirnos, a buscarle, a quitar todo peso para correr esta carrera agradándole a Él. Aleluya. Habla con el Señor allí. Decirle, dame valor, Señor, para matar
a Madián en mi vida. Dame valor, Señor. Dame la fortaleza, Señor, para dejar todo aquello que me impide correr. Para dejar todo aquello que me impide buscarte, Señor. Que me impide oírte, Señor. Que me impide pasar tiempo contigo, doblar mis rodillas delante de tu presencia. Y viendo las estrategias de Dios, viendo los planes de Dios, viendo las formas de Dios, vemos que Gedeón y su ejército de 300 atacaba en la noche, en la madrugada. Vencía allí en la madrugada. Quizás es tiempo de poder doblar tus rodillas en la madrugada. De poder disciplinarte en oración, en búsqueda al Señor. De poder escuchar tu voz, la voz del Señor.